Gracias, amados hermanos, una vez más. Estamos agradecidos a Dios por este precioso culto. Nuestro tema en esta noche se titula El Rey Josías. El Rey Josías, último de los justos reyes de Judá. El Rey Josías, último de los justos reyes de Judá. Acuérdense bien que Israel se dividió en dos naciones, Israel y Judá. 10 naciones se fueron con Israel y 2 quedaron con Judá. Así que por lo tanto Judá también tuvo reyes, y uno de los últimos hombres de Dios, justos, temerosos de Dios, fue Josías. Así que hermanos, antes que Judá también cayera en el juicio de Dios. Así que hermano, la ira de Dios llegó sobre el pueblo de Israel por su pecado, por su maldad. Vamos a ver en esta noche, hermanos, qué terrible es ir a la apostasía, volver al pecado, a la maldad, hermanos amados, habiendo conocido la mano poderosa de Dios, habiendo conocido la misericordia, la bondad. Israel, como ningún otro pueblo, vio cuando el mar se dividió en dos y pasó Israel por medio del mar. Israel vio una columna de fuego en la noche y en una columna de nube en el día, donde era la presencia de Dios moviéndose en medio del pueblo de Dios. Israel vio la mano poderosa de Dios cuando maná cayó en el desierto y comían todos los días. Todo el tiempo que ellos caminaron en el desierto, nunca faltó comida ni agua para comer. Israel vio la mano poderosa de Dios. Pero aún, hermanos, Dios, mostrándose Dios a su pueblo, ellos no quisieron hacer caso. Pecaron contra su Creador, pecaron contra Dios, y la consecuencia fue terrible. La consecuencia del pecado es terrible, amados hermanos. Por eso es lo que estamos viendo hoy día. Eso es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Cuando ya no hay respeto ni por la vida, hermanos amados. Cuando padres matan a sus hijos, cuando esposas matan a sus esposos, a sus hijos, hermanos amados, cuando para robarle 10 soles, 20 soles, asesinan a una persona. No hay respeto por la vida, amados hermanos. La maldad, el pecado ha crecido de una manera extrema aquí en nuestro país, el Perú. Me imagino que otros países también. La prostitución, la homosexualidad, la brujería, hechicería. Hermanos, la gente practicando el ocultismo en vez de adorar al Creador. El pecado ha llegado a la cúspide de la presencia de Dios, y la consecuencia es el juicio. Y vamos a ver, amados hermanos, Israel, pueblo de Dios, no escapó del juicio de Dios porque no quiso arrepentirse de su maldad. Por eso, hermanos, este es uno de los últimos reyes. Josías fue uno de los últimos reyes, hermanos, hombre temeroso de Dios, uno de los últimos de los justos reyes de Judá. Y van a ver, hermanos, que a veces decimos: Señor, yo hubiese convertido a adulto. Pero, hermano, la conversión es para toda edad. Un niño puede recibir a Cristo en su corazón. Un joven puede recibir a Cristo en su corazón. Un adulto puede servir a Dios con todo su corazón. Un anciano puede recibir a Cristo con todo su corazón. No hay edad para la salvación. Todo depende de la decisión de cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos, vamos a ver aquí en este capítulo muy precioso. A mí me impactó bastante este capítulo 22 de Segunda de Reyes. Fue un impacto tremendo para mi vida, hermano amado. Pero vamos a ver que todo depende de la decisión de cada uno. La decisión de cada uno. Eso no depende, hermano, del papá, del abuelo. Porque los padres, por ejemplo, de Josías, su abuelo y su padre eran corruptos. Cuando usted lee la Biblia, dice: después de su abuelo, el rey Manasés, malo y corrupto, dice la Biblia. Y luego su padre, el rey Amón, su padre hizo lo malo ante los ojos de Dios, dice la palabra. Así que, hermano, no podemos echar la culpa tanto a nuestros padres. Quizás nuestros padres nos educaron como creían conveniente. Y muchos de los padres ni siquiera conocían a Dios como hoy lo conocemos nosotros. Así que por lo tanto no podemos echar la culpa a nuestros padres. La Biblia dice que cada uno dará cuenta de sí mismo. Cada uno dará cuenta de su propia persona. Así que no eche la culpa al papá, a la mamá: por eso soy así. Tú eres quien decide cambiar. Tú eres quien decide servir a Dios con todo tu corazón. Y vamos a ver esa experiencia en este libro.
Antes de entrar a este capítulo, voy a ver dos jóvenes encontrados. Yo sé que hay muchos en la Biblia. Uno de ellos es Daniel. Daniel, dice la palabra, que propuso en su corazón no contaminarse con el pecado y servir a Dios con todo su corazón. Era un jovencito, un muchacho cuando llegó deportado, hermano, fue deportado a Babilonia. Pero en Babilonia, en un pueblo corrupto, un pueblo malo y perverso, él decidió servir a Dios con todo su corazón. Él dijo, no pecaré contra Dios. Él como judío no podía comer cosas inmundas, por ejemplo. En ese tiempo el judío no podía comer chancho, por ejemplo, era un animal inmundo para ellos. Así que había cosas que ellos no podían comer. Entonces el rey le brindó la mejor comida que ellos tenían, pero él vio que eran animales inmundos que ellos no podían comer. Y él dijo, no voy a pecar contra mi Dios. He decidido no pecar. Si la ley dice que esto no debo comer, no lo haré. No voy a comer aunque me maten. Yo voy a servir a Jehová de los ejércitos. Hermano, Daniel decidió en su corazón. ¿Saben? Yo creo que ese es el corazón de todo el libro de Daniel. Porque de jovencito decidió servir a Dios. De jovencito él dijo, yo voy a servir al Señor con todo mi corazón. Y así fue. Cuando uno lee todo el libro de Daniel, hermanos, es un hombre temeroso de Dios. Un hombre, hermano, justo ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Porque aunque él llegó a tener autoridad, poder en la nación donde estaba, dice la palabra que la gente de ese mismo pueblo, de esas naciones, querían encontrar algún defecto, una falla para acusarlo y no podían. ¿Por qué? Porque él decidió vivir en santidad ante los ojos de Dios, apartarse para Dios de jovencito, y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Otro de los jóvenes que yo he visto también, hermanos, es en Génesis, la vida de José, por ejemplo. José era el 11º hijo de Jacob. Así que este jovencito, desde niño, era un hombre temeroso de Dios. Desde niño aprendió las cosas de Dios. En cambio, sus hermanos mayores no practicaban la palabra de Dios. Aún pecaban contra Dios y él las corregía. El problema, hermano, cuando alguien nos corrige, no nos gusta. A mí tampoco no me gustaría que me corrijan, pero si no nos corrigen, ¿cómo podemos aprender? Si no nos corrigen, ¿cómo podemos, hermanos, darnos cuenta las cosas malas que hacemos o buenas? Pero lamentablemente a mucha gente no le gusta que le corrijan. Y José corrigía a sus hermanos. Desde muchachito, de jovencito, él era temeroso de Dios y de su palabra. Y él dijo a sus hermanos, no es posible que ustedes estén engañando a nuestro padre. Ustedes están robando al papá, matando los animales a nuestro padre. Eso es malo. Ante los padres están ocultando con mentira y robando a nuestro papá. Y ellos se molestaban. Cuanto más corregían, más se molestaban. Este joven temeroso de Dios, hermano, Dios lo preparó por su comunión con Dios. Le reveló en su sueño que un día sería algo más grande de lo que era. Así jovencito, Dios le mostró un sueño donde sus hermanos y sus padres doblarían su rodilla ante él. Y no le creían. Desde niño ya Dios le mostró en visión lo que iba a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque este joven decidió vivir en santidad. Decidió adorar al Señor y servir con todo su corazón. El problema no está en la gente que nos rodea. El problema no está en mi papá, mi mamá, mis hermanos que me rodean. Cada uno decide servir a Dios. De mis hermanos, 4 nos convertimos a Cristo, pero no todos servimos a Dios. Toda mi familia recibió a Cristo en su corazón, pero no todos servimos a Dios. Yo oro por mis hermanos que están apartados. Oro al Señor para que Dios lo vuelva al camino del Señor. Así que cada uno decide servir a Dios. José decidió servir a Dios. Y por eso, hermanos, la gente le odiaba, no lo quería. A los cristianos, hermanos, que viven rectamente, mucha gente no lo va a querer. Porque hacen lo justo, hacen lo correcto. Y José, hermano, fue apedreado por sus hermanos y fue vendido a Egipto. Y en Egipto se cumplió lo que Dios le mostró. Después de Faraón llegó a ser uno de los grandes hombres en Egipto. Y Dios lo usó poderosamente para cuidar a su pueblo que era Israel.
Así que hermanos, Dios bendijo a José, Dios bendijo a Daniel de acuerdo a su decisión. Cada uno decide servir a Dios, cada uno decide servir a Dios y ser bendecido por el Señor. Lo que tú decidas, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Él nunca va a hacer faltar en tu casa ni en tu familia. Todo depende de ti. Sírvele a Dios con todo tu corazón y Dios te bendecirá. Así que hermanos, vamos a ver aquí Josías, el rey Josías, uno de los últimos reyes de Judá. Miren, a pesar que él tenía, su abuelo fue un hombre corrupto, Manasés, pecador, idólatra, pecó contra Dios. Su padre, lo mismo. Su padre Amón, lo mismo, era un hombre malo, corrupto ante los pecados y pecó ante Dios. Y la consecuencia, hermano, ni siquiera llegó a cumplir 2 años de reinado. Murió antes de tiempo. Así que hermanos, él llegó a ser elegido de niño. Primero, niño de 8 años decidió servir a Dios y obedecer su ley. 8 años. Con mucha razón la palabra dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará del Señor. Instruye al niño. Todo depende de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Depende de nosotros. Si le enseñamos a alabar a Dios y le contamos la palabra del Señor, le instruimos de niños, ellos nunca se van a apartar de Dios. Van a servir allí. Quizás no serán predicadores como nosotros, quizás no serán pastores como muchos de nosotros, pero ellos servirán a Dios con todo su corazón. Y si ellos desean en el ministerio de Cristo. Así que hermanos amados, de niño decidió servir a Dios. Vamos en 2 Reyes capítulo 22 versos 1 y 2, el primer texto dice: y cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscar. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Él decidió, 8 añitos tenía este niño cuando entró a reinar Judá. 8 añitos. Ya de niño ya había cultivado su fe en Dios. Me imagino que este niño vio la maldad de su abuelo. Este niño vio la maldad de su padre. Pero él no quiso seguir el mismo camino porque él sabía que Israel dependía de Jehová de los ejércitos. A pesar que todo el pueblo adoraba ídolos, diferentes imágenes, amados hermanos, él renunció a las costumbres de sus padres y dijo: yo voy a servir a Dios. Hermanos amados, mucha gente ha tenido que renunciar a sus costumbres. Mucha gente cuando viene a los pies de Cristo ha renunciado a sus imágenes, a sus ídolos. Ha renunciado a las costumbres que antes tenían, que no eran bíblicas, que no estaban en la palabra de Dios. Y Josías decide servir a Dios a los 8 años. Y miren lo lindo que acá en el verso 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Sí, empezó obedeciendo la palabra de Dios. Él decidió de niño consagrar su vida, no pecar contra Dios. Así que hermanos, la salvación y la comunión de Dios de un hombre depende de cada uno. Yo puedo orar por mi hijo, no lo puedo salvar. Yo puedo orar por mi hija, pero no lo puedo salvar. Cada uno decide servir a Dios. Cada uno decide seguir el camino de Cristo o no seguirlo. Yo puedo orar por mis hijos conocen la palabra, pero cuando ya son grandes ellos deciden. Ellos tienen que tomar decisiones para servir al Señor. Segundo, a los 18 años consagra su vida y restaura la casa de Dios. Cuando tuvo 18 años, un hombre joven
consagra su vida y restaura la casa de Dios. Miren, su corazón estaba restaurar lo que sus padres habían destruido, porque ya no adoraban a Jehová de los ejércitos. Eso está en 2 Reyes capítulo 22. Vamos a leer rápidamente estos textos porque es muy importante. Dice la palabra en el verso 3: a los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que ha recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa de Jehová. Y los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se le tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Dios santo. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Aquí da una orden el rey Josías, dice: vamos a reconstruir, vamos a arreglar la casa de Dios. La casa de Dios, cuando fue establecido por Salomón, fue dedicado para adorar a Jehová de los ejércitos, para servirle, que todo pueblo vaya allí en sacrificio de un cordero y fueran perdonados sus pecados. Llevaron un cordero de gratitud, que si cuando iban al templo no solamente iban a pedir perdón, puede ser también por gratitud por tantas cosas que Dios había hecho en sus vidas. La casa de Dios fue establecida para que alabaran a Dios y entraran en comunión con Dios mismo. Pero lamentablemente, hermanos amados, el mismo Salomón que construyó corrompió la casa de Dios cuando fue viejo. Lamentablemente, hermanos, el hecho que tengamos años en la iglesia no quiere decir que vamos a llegar al final. Muchos se quedan en el camino, amados hermanos. Y Salomón fue uno de ellos que se corrompió ante los ojos de Jehová. Pecó contra Dios. Levantó ídolos dentro de la casa de Dios. Así que, hermanos amados, entonces cuando estaban viendo la casa de Dios, recogiendo el dinero, las ofrendas para reconstruir la casa de Dios, encuentran la palabra del Señor. Encuentran un libro donde estaba la profecía del juicio de Dios si Israel abandonaba la palabra del Señor. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Cuántos años estaría empolvándose la Biblia o la palabra en ese templo? Años. ¿Cuántos años está empolvándose tu Biblia, hermanita, hermano? ¿No lees la Biblia? Lee la Biblia, lee la palabra de Dios y vas a ver, hermano, cómo creces en tu fe, porque la palabra es la mente de Dios. Vamos a ir leyendo la palabra. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Escuchó cuando leyeron la palabra de Dios. Ahora, cuando dice rasgó sus vestidos, quiere decir que hubo un arrepentimiento, reconoció que estaba en juicio, en pecado ante los ojos de Dios. Dice rasgó sus vestidos. Y dice también la palabra en el verso 12: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí
y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaía a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Al escuchar Josías la palabra de Dios, entiende que está en juicio, que la ira de Dios va a caer sobre Judá, porque él estaba viendo la tremenda corrupción, idolatría y paganismo donde estaba metido el pueblo de Israel. Por eso él reconoce que su pueblo está en pecado, y él, en señal de humillación, de arrepentimiento por el pecado que está metido su pueblo, él rasga sus vestidos, humillándose ante los ojos de Dios. Y él le dice: andan, consulten a un profeta. Y en ese tiempo existía una profetisa llamada Hulda, y le dice: pregúntenle, ¿qué dice Jehová sobre esto? ¿Qué tenemos que hacer para que pase la ira de Dios sobre nuestra nación? Y van los hombres a preguntar a la profeta, y miren lo que Dios le dice por medio de la profeta al pueblo del Señor. En el verso 15 dice: y ella le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra ese lugar y no se apartará. ¿Por qué dice va a mandar juicio? Porque el pueblo pecó, reemplazando a Dios por ídolos. Dice la palabra en verso 18: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Hermanos amados, ¿cuántos jóvenes que tienen 15, 16, 17, 18 años lloran, gritan en el altar de Jehová? ¿Cuántos jóvenes han decidido servir a Cristo con todo su corazón? Hay jóvenes, señoritas, que muchas veces van a la iglesia, o hay también jóvenes en este mundo que no les interesan las cosas de Dios. Aún dentro de la iglesia también, hermano, tenemos jóvenes que pueden ir a la iglesia, pero no todos están decididos a servir a Dios. Este joven, hermano, cuando escuchó la palabra de Dios, todo su cuerpo se escarapeló. Sintió que estaba bajo juicio. La nación que él iba a reinar, o que estaba reinando, estaba en juicio. Y dice la palabra que el Señor había visto su actitud. Así diré, y dijo así a este hombre. Cuando dice se enardeció su corazón, sintió dolor en su corazón por el pecado del pueblo. Joven, 18 años, sintió que la nación donde estaba era una nación pecadora,
ante los ojos de Jehová. No solamente dice, y te humillaste delante de mí. Se humilló, se postró ante la presencia de Dios. Y no solo eso, lloró ante los ojos de Jehová y dijo, Señor, hemos pecado contra ti. Toda la nación hemos pecado contra ti. Ten misericordia. Lloró, se humilló, se postró ante los ojos de Dios. Un joven de 18 años llorando ante la presencia de Jehová. ¿Cuántos jóvenes lloran y claman ni siquiera por su vida claman, amados hermanos? ¿Cuántos jóvenes han decidido servir a Cristo con todo su corazón? Este joven hermano sintió la presencia de Dios. Él sabía que la palabra era cierta y que iba a suceder eso con su pueblo, que él iba a gobernar. Y el juicio estaba decretado para ese tiempo, amados hermanos. Él sabía. Pero este jovencito en su corazón sintió dolor tremendo, se humilló ante los ojos de Dios y lloró y dijo, ten misericordia, Señor, por mi nación, por Judá, Señor, nosotros merecemos este juicio. Ten misericordia, Señor. 18 años, un joven clamando a Dios por misericordia. Saben, hermanos, este tiempo es el tiempo que hay que llorar, hay que clamar, hay que humillarnos ante los ojos de Dios para que Dios tenga misericordia de nuestros pueblos, nuestra nación, para que Dios tenga misericordia y aplaque su ira porque hemos pecado contra Dios. Cuando una nación, un pueblo se humilla y clama misericordia, Dios escucha. Por eso cuando acá dice la palabra, dice, así ha hecho Jehová, por cuanto oíste la palabra del libro, dice, él escuchó el clamor, vio la actitud de este joven. Este joven estaba en proceso de bendición, proceso de victoria en Jehová de los ejércitos. Cuando uno pone toda su confianza en Dios, no hay nada que Dios no pueda obrar en la vida de una persona o un pueblo, una nación. Si esta nación se humillara, si los gobernantes se humillaran, si los congresistas pidieran misericordia a Dios, en vez de estar poniendo su confianza en el dinero, si el presidente pusiera su confianza en Jehová, en vez de estar poniendo su confianza en las cosas de esta tierra, nuestra nación cambiaría. Esta plaga se iría. El pecado es el que está destruyendo nuestra nación. La maldad, la violencia, el pecado es el que está destruyendo nuestros pueblos. Mira cuántos niños mueren cada año y son raptados, asesinados, violados. Cuánta gente es asesinada por robar dinero. Cada día gente muere. Y cuántas mujeres son asesinadas por sus esposos. El pecado es el que ha traído juicio a las naciones. Es tiempo que nosotros como hijos de Dios entremos en humillación, en lágrima, en lloro, pidiendo misericordia al Señor por nuestro pueblo, nuestra nación y nuestra familia. Y Dios escuchó a este joven. Sigue diciendo la palabra, por tanto he aquí, yo te recogeré, dijo el Señor a Josías, con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. La respuesta dijo, por cuanto te has humillado, por cuanto te ha dolido tu corazón por el juicio que vendrá, y por cuanto has derramado lágrimas pidiendo misericordia, tú no verás el juicio de Dios. Tú no verás el juicio de Dios. Vivirás en paz, en tranquilidad hasta que parte de esta tierra. Pero después vendrá el juicio de Dios. Cuando hay humillación, cuando hay arrepentimiento, es donde Dios tiene misericordia por sus hijos. Sigue hablando la palabra en el capítulo 23 del verso 1 al verso 3 dice la palabra. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndolo el rey en pie junto a la columna,
hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían la palabra del pacto que estaba escrita en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Amén, amén, lo haremos. Miren, cuando un rey se arrepiente, cuando un rey se humilla, aún con sus ancianos, aún con el pueblo, todo el pueblo reconoció que esa era palabra de Dios, y dijeron, vamos a cambiar nuestra actitud, vamos a obedecer la palabra, vamos a seguir a Dios para que nuestra nación cambie. Un joven, hermano, de 18 años decide cambiar una nación, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Así que, hermanos, Dios hace grandes maravillas cuando uno decide servir al Señor. Cuando Él vio el arrepentimiento de este hombre. El siguiente paso, el tercero, dice reforma religiosa en toda Judá. Este joven, una vez que hace pacto con Dios de servir a la palabra, de servir a Dios con todo su corazón, entonces dice, tengo que cambiar muchas cosas en este pueblo. En este pueblo tienen que cambiar muchas cosas, y muchas cosas van a ser eliminadas para siempre mientras que yo sea rey. Ya voy a actuar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la palabra. Por eso, hermano, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, tiene que tomar, hermanos, decisiones extremas. Decisiones que quizás, hermanos, vamos a apartarnos de cosas que quizás nos agradaban antes. Ya no lo haremos. Tomaremos decisiones de servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y junto con nuestra familia servir a Dios. Hermano, hay cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas. Y este rey tuvo que sacar muchas cosas que el pueblo estaba metido, arraigado de cuántos años de corrupción y pecado y maldad. Él tuvo que tomar decisión fuerte y cambió muchas cosas en esa nación. Vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 23, verso 4 para adelante. Vamos a ver algunas cosas, cómo Dios empieza a obrar. En el verso 4 dice la palabra, quemó todos los utensilios hechos para Baal y Acera. Habían fabricado con mano de hombre utensilios, que sí, que platos, cucharones, que no eran como Dios había establecido en el templo de Jehová. Y los quemó, recogió todo y los quemó, dice la palabra. Quitó todo. También dice el verso 5, quitó a los falsos sacerdotes, idólatras que habían en Judá. Es que hay dos tipos de sacerdotes. Según la ley, el sacerdote que debía ministrar en la casa de Dios era de la descendencia levita. Así que, hermanos amados, pero los reyes corruptos, antecesores a este rey, pusieron cualquier persona, levantaron como sacerdotes, y que no eran descendientes posiblemente de levita. Así que la palabra dice, quitó a los falsos sacerdotes, idólatras que habían en Judá. Sacerdotes que adoraban ídolos de piedra, de madera. Quitó todos esos ídolos, los quitó, los deshizo. También dice en el verso, a partir del verso 6 hasta el verso 20, vamos a ver algunas cosas allí. Quitó los ídolos de toda la nación. Que quitó los ídolos de toda la nación, porque en toda la nación de Judá se había corrompido. Tenían imágenes. Así que el rey con su ejército fue toda la ciudad y quebró todos los ídolos que adoraba Judá. También dice allí, vamos a ver, sacó a Acera fuera de la casa de Jehová, un ídolo llamado Acera, una mujer. También destruyó, dice, a Tofet para que no sacrifiquen a sus hijos a Moloc. Moloc era un ídolo pagano. Y Salomón dedicó a sus hijos al dios Moloc. Un hombre inteligente, hermano, el viejo se volvió bruto. Dedicó a sus hijos al diablo. También dice, quemó al fuego a los carros del sol. Hasta el sol adoraban, igual que los incas. Destruyó los lugares altos que Salomón había edificado.
Miren, hermanos, Salomón había edificado lugares altos. Vamos a ver, eso está en el verso 13 y 14 de este libro que estamos leyendo. Vamos a leer ese texto. Dice el verso 13: asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de los moabitas. Ellos mataban niñas de 10, 12 años, le sacaban su corazón cuando estaba vivo. Y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Miren cuántas imágenes habían metido Salomón, que conociendo la palabra se volvió un apóstata. Hermano, hoy vemos gente, hermano, que antes iba a la iglesia y se vuelve al mundo. Pecan, bailan, se emborrachan. Hermanos, se convierten en apóstatas. No tienen temor de Dios. Y Salomón fue un apóstata. Así que, hermanos, rechazó la misericordia de Dios y empezó a adorar ídolos paganos. Dice también que Josías y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. También dice allí, llenó con huesos de hombres, quebró todas sus imágenes, las quemó. Hermano amado, porque cuando uno sirve al Señor hay que quitar todo para siempre. Todo lo que no agrada a Dios hay que renunciar para siempre. Acá dice que lo quemó, desapareció para siempre, para que Judá no adorara esos ídolos. Así que, hermanos amados, también la palabra dice en el verso 20 de este mismo capítulo: mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Así que, hermanos, destruyó totalmente a los sacerdotes idólatras y repuso a los sacerdotes del linaje de David, a los hombres que fueron escogidos para Dios. Es lo que está pasando hoy día, hermanos. Puede haber muchas iglesias que dicen ser cristianas, algunas no lo son. Predican cualquier cosa menos la palabra. Entonces la gente lo adora, la gente lo tiene como Dios. Pero el único Dios a quien debemos adorar es a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo nuestro Señor. Pero hay gente, hermano, que se enciega siguiendo a hombres. Al único a quien debemos seguir con todo nuestro corazón es a Jesucristo. Todos los demás somos hombres, nada más pasajeros en esta tierra. Así que, hermanos amados, en este caso, eran sacerdotes, aparentemente adoraban a Dios y no era, adoraban al mismo diablo. Así que Dios restauró el sacerdocio arónico y a estos lo sacó, lo iluminó, lo eliminó, dice la palabra, amados hermanos. Vamos a ver otro texto más. En el verso 23, vamos a ver más adelante. Ahora dice, cuando en el verso 23 dice la palabra: y a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. A los 18 años, después de muchos años, se hace la Pascua. Todo el pueblo, fiesta de la Pascua, llevan sus carneritos, hacen sacrificio a Jehová de los ejércitos. Se restaura la adoración, la comunión con Dios. Se restaura la adoración. Los levitas adorando a Jehová de los ejércitos. Limpiaron toda la casa de Dios. Se restauró la ministración en la casa de Dios. Qué lindo, hermanos amados. Yo creo que en algunas iglesias hay que limpiar muchas cosas y adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Así que, hermanos amados, vemos aquí lo que dice la palabra. Vamos por último. El rey Josías sirvió al Señor hasta el final de su vida. Hasta el final de su vida. El servir a Dios no es un día, 2 días, 3 días, un mes.
o hasta que tenga una prueba, o ya no me da la gana de servir a Dios. Servir a Dios es para toda la vida. Servir a Jesucristo es para toda la vida. Por eso la Biblia dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. He decidido servir a Dios hasta el último día de vida que Dios me conceda. He decidido. Desde que me convertí al Evangelio a los 19 años hasta ahora, decidí servir a Cristo con todo mi corazón. Y seguiré haciéndolo hasta que Dios me recoja. Así hizo Josías. Josías decidió servir a Dios hasta el último día de su vida. Daniel decidió servir a Dios hasta el último de su vida. José decidió servir a Dios hasta el último de su vida. Servir a Dios es para toda la vida. Pedro decidió servir a Dios. Juan decidió servir a Dios hasta el último día de su vida. Qué lindo es cuando cantamos: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Ya no miro atrás, porque si volteas, mueres. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que, hermanos, acá vemos que Josías decidió servir. No solamente, hermanos, restauró a toda la nación de Judá, quitó toda la idolatría, restauró el sacrificio, la adoración en la casa de Dios. Nuevamente Judá volvió sus ojos a Jehová de los ejércitos, sino que él decidió servir a Dios con todo su corazón hasta el último día de su vida. Jovencito, consagró su vida al Señor hasta el último día. Vamos a ver en los últimos textos que nos quedan aquí. Vamos a ver, está en el capítulo 23, verso 24, dice la palabra. Vamos a ver. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir la palabra de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Para cumplir lo que estaba escrito, limpió todo el pueblo de encantadores, adivinos, brujos, hechiceros, quitó todo. Porque esos hijos del diablo no tienen poder ni para sanar ni para cambiar el corazón del hombre. Solamente Jesucristo tiene poder para hacerlo. También dice la palabra, vamos a leer ahí el verso 25. Y mira lo que dice la palabra al concluir, ya casi en la conclusión de este capítulo, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué tremendo, amado hermano. Segundo de Reyes, capítulo 23, verso 25. Tuvo muchos reyes que amaban a Dios, pero este ganó a todos. Y tú, hermanita, hermano, ¿has decidido servir a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma? Servir a Dios hasta el último día. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, por lo demás me espera la corona de vida. ¿Podremos decir eso todos? Porque si usted persevera hasta el último de tu vida, tienes tu corona en el reino de los cielos. Nuestro trabajo no es en vano. Servir a Dios no es pérdida de tiempo, sino que tu fe está creciendo cada día. Sírvele a Dios hasta tu vejez. Adora al Señor y tendrás tu recompensa. Josías tuvo su recompensa. Juan vivió hasta anciano y estuvo en la gloria de Dios, y ahora está en la gloria de Dios, porque él vio cara a cara a Jesucristo nuestro Señor. Así que, hermanos, es la recompensa, la gloria de Dios para usted y para mí.
El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te doy, Señor, por esta noche preciosa que una vez más nos concedes para ministrar tu palabra. Señor, te doy gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que están escuchando tu palabra. El servir a Dios no es por un día, 2 días, 3 días, un año, sino hemos decidido servir a Cristo toda la vida hasta que tú nos recojas de esta tierra, Señor. Que nuestra fe, Señor, siga creciendo, que nuestra fe siga manteniéndose, Señor, vigente, mirando las cosas de arriba, papito lindo. Porque está escrito en tu palabra, Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino a la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús mismo. Señor, estamos rumbo a tu gloria. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, guárdanos, Señor, en momento de la prueba. Guárdanos, Padre, para llegar al final. Queremos llegar hasta el final, como este joven Josías. Jovencito, decidió servirte hasta el último día de su vida. Te sirvió en santidad, obedeciendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tus hijos, por tus hijas que están escuchando tu palabra, Señor. Bendícelos en gran manera, cuídalos, guárdalos, Padre, de una manera poderosa. En el nombre de Jesús los bendigo, Señor de la gloria. Gracias, papito lindo. Amén, 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 amén.